Dios les bendiga a cada una. Qué bueno por estar aquí a tiempo. Anita no llega, así que voy a empezar, ¿sí? Voy a empezar para que no atrasarnos. Esperemos que Anita llegue bien. No tenemos ninguna noticia, ninguna novedad, pero vamos a empezar. Quisiera rogarles a las personas que están por allá que vengan más acá, por favor. ¿Sí? Vengan un poquito más a este lado, por favor. Les había dicho que las enseñanzas que hacemos grabamos, y cuando grabamos solo se ve 2 o 3 cabezas, ¿no? Y parece que no hay nadie aprendiendo, porque todos están por allá, ¿sí? Así que gracias por venir para este lado, por favor. Estamos iniciando el estudio de Timoteo en este ciclo, en el gran tema, en el gran paraguas de la piedad. Así que siempre la palabra del Señor será refrescante, será oportuna, será una bendición y nos traerá nueva luz para nosotros. Esta mañana quiero pedirles que empecemos orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Luego vamos a alabar, a escuchar también. ¿Alguien quiere compartir un testimonio? Es bienvenido o bienvenida. Vamos a ponernos de pie. Padre, en esta mañana queremos agradecerte porque, Señor, tu palabra es la que nos reconforta el alma. Porque, Señor, venimos sedientos de ti, como el ciervo brama por las aguas, así clama nuestra alma por ti. En verdad, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos tener tus pensamientos. Requerimos, Señor, ser afirmados en Jesucristo cada día. Que a pesar de los problemas, las dificultades, Señor, nuestro corazón te anhela para conocerte más, para vivir, Señor, confiados en ti, porque tú tienes, Señor, pensamientos buenos, agradables y perfectos. En esta mañana nos acercamos con temor, con reverencia delante de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para rendirte culto, para alabarte, Señor, para reconocerte en todos nuestros caminos y por sobre todas las cosas, permitir que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser. Bendigo en el nombre de Jesús la vida de cada persona que está aquí, de cada familia representada, de cada mujer, de cada varón. Todo lo que hagamos en este lugar sea puesto a tus pies y que todo sea como un olor fragante delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Vamos a alabar entonces al Señor. Buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Qué lindo que es poder reunirnos y alabar el nombre del Señor antes de recibir su enseñanza, ¿verdad? Vamos a empezar con esta linda canción y vamos a entregar, yo quiero invitarle que practique algo. Esto que usted va a cantar, usted va a ponerle intencionalidad al Señor como una ofrenda. Así como cuando preparamos nuestra ofrenda física, preparemos nuestro corazón y esta alabanza como una ofrenda para el Señor. Y si queremos entregarle al Señor, tiene que ser hermosa, ¿verdad? Tiene que ser con lo mejor. Vamos a cantarle entonces. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio. Oh gloria, oh aleluya,
Tomen asiento, por favor. ¿Alguien desea compartir su testimonio de lo que Dios ha hecho esta semana? Por favor, Normita, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días con todos y con todos. Quería indicarles que Dios es maravilloso, el Espíritu Santo es incomparable. En esta semana tuve ya la notificación de que, a pesar de que no sabía dónde estaba mi esposo, no sabía si le llegaron todas las vituallas que me hicieron entregarle, no se perdió nada y todo recibió completo. En esta semana también el abogado me llama y me dice que me acerque a una notaría llevando el poder general que tengo de mi esposo. En el apuro me bajé del taxi y perdí el poder. Tenía que buscar un notario quien vaya a la tacunga, quien le haga firmar y anular el poder antiguo. Se hacía un problema demasiado grande. Pero en la noche me llamó la esposa del señor taxista diciendo que encontraron el poder y me devolvían. Pero en todos los papeles que yo revisé, ese es el gran milagro, no había ningún teléfono mío. Entonces yo no sé cómo Dios es tan grande, pero encontraron mi número de teléfono y me entregaron el poder. Así es que demos gracias a Dios porque no tuve que pasar mayores problemas. Amén. Muy bien, gracias. Dios es bueno, ¿verdad? Y nos saca de unos apuros, de unas cosas tremendas. ¿Alguien más quiere compartir? Anímense, por favor. Estamos entre amigos, están así como con frío. ¿Qué pasa? Vengan, por favor. Yo sé que hay muchas cosas que Dios está haciendo en la vida de todos nosotros. Entonces, vamos a cantar una canción más. Vamos, sigamos deleitándonos en el Señor y alabemos de su palabra. Dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Regocijémonos y deleitémonos en la presencia del Señor. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cántale una vez más. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Amén. Tomen asiento. ¿Quién se anima a compartir una petición del corazón que Dios le ha respondido? Por favor. Muy bien, yo sabía que hay.
Bienvenida, Magali. Bendiciones. Buenos días, hermanos, hermanas. Les cuento que a las guías yo había pedido oración por un juicio que mi hermano mayor tuvo porque él vendió banano a los países de acá de cerca de Israel y no le pagaron. Mi hermano 2 años estuvo luchando por este juicio y no había manera, y ya obviamente la situación económica de él era muy difícil porque los jueces le pedían dinero para ayudarlo. Nos pusimos en oración, que será más o menos creo que son 6 meses. Y yo clamaba a mi Señor por el juez de la causa. Y este juez, con el abogado perfecto que nosotros tenemos, nuestro Señor Jesucristo, dictaminó ya a nombre de mi hermano. Es increíble, o sea, realmente lo que el Señor hace por nosotros, si nosotros tenemos fe, si nosotros entregamos de veras nuestras causas, nuestras necesidades, este tipo de necesidades que no dependen de nosotros, sino de Dios. Pero Dios es el juez supremo y el Señor Jesucristo es nuestro abogado perfecto. No desmayen, hermanas, en nuestra fe, porque solo en Él tenemos esperanza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un Dios justo, un Dios amoroso, pero un Dios justo. Y tenemos un defensor, tenemos el mejor de los abogados. Siempre Él nos sostendrá. Debemos aprender a confiar cada día más en Él. Debemos también expresarle los deseos de nuestro corazón. ¿Cuál es el anhelo de su corazón que el Señor quiere satisfacerlo? Pero hay una condición antes. Hay que deleitarse en la palabra de Él. Y para eso venimos, ¿verdad? Venimos para aprender de su palabra, para estudiar las Sagradas Escrituras, para conocer mejor a Dios a través de la Biblia, conocer sus atributos, conocerlo personalmente, no que nos cuenten otras personas. Conocerlo personalmente, que el Espíritu Santo nos revele a nosotros verdad divina, y ahí encontramos entonces cada vez más confianza. Una vez más vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una alabanza más. Preparemos nuestro corazón para la enseñanza que vamos a escuchar el día de hoy, para que el Señor en realidad pueda calar lo más profundo de nuestro ser y esta palabra se haga viva en nuestras vidas. Por eso, Señor, antes de cantar esta canción, queremos pedirte que tú nos enseñes, que tú derrames de tus palabras sobre la vida del pastor Marcelo, y en esta mañana tú nos enseñes. No queremos salir de este lugar sin que hayamos escuchado, Señor, algo nuevo para nuestro corazón. Señor, y así como tú nos enseñas, tal vez en este momento estemos viviendo, Señor, cosas que no entendemos. Tal vez estemos viviendo cosas que nos duelen, pero queremos pedirte en esta mañana que sea tu palabra restaurándonos, que sea tu palabra fortaleciéndonos, que sea tu palabra la que traiga esperanza, un nuevo comienzo en nuestras vidas, Señor. Por eso te pedimos que tú nos purifiques, que tú nos limpies, para que toda palabra que hoy sea expuesta entre a nuestro corazón y no se quede solo ahí, sino que sea una práctica constante en nuestra forma en la que te adoramos, Señor.
Muy bien, tomemos asiento, por favor. Esta mañana, gracias Pauli y gracias al querido coro, a nuestro querido pianista, ¿sí?, que nos acompañan cada semana. Hoy Vilmita no está con nosotros, debemos compartir. Dios decidió llevarse a su nieta. El día sábado en la madrugada falleció la nieta que estaba hospitalizada, la nieta de Vilmita Espín, y a los 13 meses el Señor se la llevó, estuvimos con ella y su familia compartiendo con su hijito y con su nuera. Así que oremos por Vilmita, oremos por toda la familia para que Dios les consuele, les conforte, y también por nuestra querida Magdalena de Montalvo, que es la bisabuelita, ¿no? La bisabuelita. Vamos a orar por ellas, que el Señor sea otorgándoles un abrazo de consuelo y de paz. Padre, en esta mañana tu palabra nos enseña que debemos orar unos por otros, orar en tiempos buenos y en tiempos, Señor, no tan buenos, en tiempos de vida, en tiempos de nacer como en tiempos de morir. Hoy queremos levantar una oración por nuestras queridas hermanas Vilmita, Magdalena, Señor, y por Andrés y María Belén. Una familia, Señor, que están viviendo un proceso de duelo, de ausencia, pues en tu soberana voluntad tú has decidido tomar la vida de su nieta, Señor, de Olivia Valentina. Hoy está ella en tu presencia, hoy disfruta, Señor, de la vida eterna. Padre, tus decisiones son inexplicables, incomprensibles muchas veces, pero en medio de esta situación queremos, como grupo de estudio bíblico, como hermanos en la fe, como iglesia, Señor, orar por esta familia, para que tú las abraces, las consueles, las reanimes. Padre, gracias te damos por las cosas que tú estás haciendo, porque la fortaleza solamente viene del cielo, y el gozo, Señor, solamente tú lo puedes volver a poner. Oramos por ellos, los abrazamos a la distancia, Señor, y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Hay alguna persona que está con nosotros acompañándonos por primera vez? Quisiéramos darle la bienvenida. ¿Hay alguien que está aquí, ha sido invitada especial o llegó de alguna manera, se enteró del estudio bíblico y está aquí con nosotros por primera vez? ¿Hay alguien? Quisiéramos pedirle que levante su manito y le damos un aplauso de bienvenida. ¿No? ¿No hay nadie? Todas ya son entonces estudiantes regulares y constantes del estudio. Bienvenidas. Vamos a estudiar hoy 1 Timoteo, el capítulo 1, y vamos a leer los versos del 11 hasta el 17, ¿sí? Del 11 al 17. Les invito a que en este ciclo estemos leyendo en casa a manera de devocional 1 Timoteo y 2 Timoteo. Cada semana vamos a ir viendo algunos temas en torno a estos dos libros de la Biblia. 1 y 2 Timoteo será el libro de estudio de este ciclo. Y hoy vamos a leer los versos del 11 del capítulo 1 del primer libro de Timoteo hasta el 17. Voy a leer en Reina Valera. La palabra del Señor dice así: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia,
porque a Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hasta aquí la lectura bíblica de esta mañana, desde el verso 11 al 17. El tema de hoy es la gran experiencia de Pablo. La gran experiencia de Pablo. ¿Ustedes han tenido una gran experiencia que contar? ¿Tienen alguna gran experiencia que contar? Yo creo que sí. Todos tenemos lindas experiencias, grandes experiencias, pero no siempre las grandes experiencias son buenas. Hay grandes experiencias, pero son malas, ¿verdad? Son malas. Y les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Hay una buena experiencia, hay gente que entra a la escuela, al prekinder, ¿sí? No teniendo la edad adecuada, o no le corresponde tener que ingresar, es mucho menor, pero deciden mandarle los padres a la escuelita y resulta que responde muy bien y es promovida, ¿no es cierto? Ingresa a temprana edad y es una gran experiencia, entonces disfrutar de sus primeros años de educación, no teniendo la edad que le corresponde, ¿sí? Otra gran experiencia para muchos, las vacaciones. Las vacaciones son unas historias inolvidables, pero también son historias trágicas a veces, ¿verdad? Historias que no salen, esperaban una gran experiencia en vacaciones y resulta que vienen a contar situaciones tan difíciles, adversas que tuvieron que pasar en el viaje. Y de eso tampoco se van a olvidar. No se olvidan ni lo bien que pasaron y tampoco se pueden olvidar lo mal que pasaron. Pero hay otras experiencias también que contar que son a veces escondidas, ¿no? Experiencias, por ejemplo, de la separación de los padres. Cuando pensamos que todo va bien, que estamos creciendo en una familia normal, que tenemos todo, que tenemos al mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, y de pronto un día se separan los padres, se divorcian y cada uno se va por su lado. Esa gran experiencia de vida también marca nuestra existencia y muy pocos quieren contarla. No todos están dispuestos a contarla. Hay malas experiencias con jefes de trabajo, con compañeros de trabajo, con empleados. Y también tenemos malas experiencias, ¿verdad? Aquellas personas que son dueños de casas y arriendan y tienen unas pésimas experiencias con los arrendatarios. Y también hay de los otros, los arrendatarios que tienen unas horribles experiencias con los arrendadores. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene? ¿Qué experiencia usted tiene para contar? Dice, no, yo viví tal cosa que eso me marcó y hasta ahí llegó la situación, ¿no? Y hoy vamos a ver la gran experiencia de Pablo en función a los versículos que hemos leído. Y vamos a ir deteniéndonos poco a poco, ¿no? Poco a poco. Primero, en el versículo 12, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Reconoce que el que le fortalece es Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Miren, muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios sin primero haber tenido una gran experiencia personal con Cristo Jesús. ¿Sí? La consecuencia de tener un ministerio es para estar, ¿sí? Haber estado o haber experimentado primero un encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces, el primer punto, yo quisiera que vayan anotando, son 6, vamos a irlo viendo rápidamente. El primero es, ¿qué era Pablo? ¿Sí? Son 6 preguntas. ¿Qué era Pablo? Y Pablo, antes de ser Pablo no era Pablo, ¿no? Se llamaba Saulo, Saulo de Tarso.
y era como nosotros un hombre pecador. Él era un hombre pecador. Y él lo vuelve a decir en el verso 15, que Jesús vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se logra identificar como pecador. Y aquí es una palabra que sí merece detenernos un poquito para comprenderla. Todos somos tan fáciles y tan rápidos en decir, esa persona es pecadora. Somos tan rápidos en señalar, en juzgar, pero no nos detenemos en pensar qué significa quién es pecador o pecadora. Y pecador, le voy a decir uno de los tantos conceptos que ya hemos escuchado, ¿no es cierto? Significa estar alejado de Dios, no dar en el blanco, etc. Pero esta mañana yo quiero decir que una persona pecadora, un pecador o un pecador, es una persona que decide rechazar a Dios. ¿Sí? Es una persona que decide rechazar abiertamente a Dios. Es decir, que tiene una aversión a lo establecido, a lo que Dios ha puesto. Y les voy a poner el ejemplo. Cuando Dios creó el paraíso, el Edén, le dio una orden a Eva y a Adán, ¿no es cierto? Les dio, todo esto es de ustedes, todo esto es un paraíso para ustedes. Ustedes lo van a disfrutar. Pero solamente les pongo una cosa: no deben comer de ese árbol que es de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Todo lo demás pueden hacer. Y entonces, cuando viene la transgresión de ir frente a lo que Dios estableció, eso es pecado. Eva fue engañada por la serpiente, le dijo, si tú comes de ahí, no le atrajo, tú vas a ver las cosas de manera distinta. Lo que a Eva le atrajo fue, tú vas a ser como Dios, serás como Dios en el momento que comas aquello que Dios te prohibió. Lo que Dios no te está permitiendo, ¿sí?, te va a traer cosas nuevas. Y la engañó. El engaño estuvo donde ella se convenció de que iba a ser igual que Dios. Igual que Dios. Y ya sabemos, ¿no es cierto? Le invitó a comer a Adán y los dos transgredieron. El pecado entonces es tomar la decisión de una persona a ir en contra de lo que Dios estableció. De lo que Dios estableció. Dios estableció el matrimonio, pero la persona toma la decisión de irse a buscar algo que Dios no estableció. A buscar una compañera fuera del matrimonio, una amiga, un amante, etcétera, etcétera. Eso es pecado. La persona decide irse en contra de lo que Dios ha establecido. Y cuando yo me voy en contra de lo establecido, le estoy diciendo, Dios, lo que tú estableciste yo lo rechazo. Yo no lo quiero. Y eso era Pablo. Era un pecador que rechazaba a Dios, que rechazaba lo que Dios establecía, y en el fondo de su corazón era un hombre que faltaba, ¿sí? Un pecador es un hombre que le falta también, no está conforme al carácter de Dios. Cuando uno peca, en el corazón está diciendo, yo no creo que sea tan malo hacer esto. Me estoy yendo contra el carácter de Dios. Dios es santo. Y Dios quiere que nosotros como hijos de Él vivamos de manera santa. Y cuando yo decido ir tras el pecado, estoy yendo conforme al carácter de Dios. Estoy yendo en contravía. Si la vía de Dios es la santidad, el pecador va en contravía. Practica el pecado provocando la ira de Dios y asumiendo las consecuencias del pecado. Ahora, para resumir, simplemente un pecador es una persona contraria a Dios. Siempre le está buscando darle la contra a Dios. No mentirás, ¿no es cierto? Y eso mismo sabemos. Dios ama la verdad y nos gusta la mentira.
No tendrás ídolos. Y les llevamos a Dios la contraria. Y buscamos hacer ídolos de todo. Pero Pablo no solamente que era un pecador, sino que Pablo dice, yo era una persona ignorante del Evangelio, un analfabeto del Evangelio. Él era un hombre, un ciudadano romano, fue un niño educado en Jerusalén, en unas buenas escuelas, en buenos lugares, era educado conforme a la ley de Moisés, tuvo como maestro a uno de los mejores, ¿no? A Gamaliel. Tuvo buena educación. Pero él se consideraba ignorante en el Evangelio. Pablo era un pecador, producto de la ignorancia del Evangelio. Una persona que ignora el Evangelio, que no conoce la Biblia, que no conoce la palabra de Dios, dice: yo soy buena gente y no he matado a nadie y cuando me muera me voy a ir al cielo. Pero cuando yo salgo de la ignorancia y empiezo a revisar la palabra de Dios, el Evangelio, lo que Dios dice en su palabra, solamente el Evangelio, la palabra de Dios, me va ayudando a abrir los ojos y el entendimiento, los oídos de manera espiritual, que me voy dando cuenta cuál es el pecado que hay en mí, que me hace rechazar a Dios, que me hace dar cuenta que estoy viviendo a espaldas de Dios y que me muestra mi condición de pecador. Quien es ignorante en el Evangelio, ¿sí?, es una persona que está viviendo en necedad en su pecado. Ahora, una persona que no conoce el Evangelio obviamente va a terminar siendo un incrédulo, ¿verdad? Que no cree. Pero el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que es en Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aquí les quiero decir lo siguiente, que Dios quiere para nosotros una vida de paraíso, pero si nosotros decidimos ser pecadores, el paraíso se nos convierte en un infierno. La ignorancia del Evangelio me priva del paraíso. Ignorar el Evangelio, desplazar la palabra de Dios, hacerla de menos, rechazarla, no vivirla, no practicarla, me priva del paraíso. Irme contra lo establecido que Dios puso a Adán y Eva les privó del paraíso, les sacó del paraíso. El matrimonio, cuando se lo lleva de manera santa, es un paraíso, pero cuando se lo transgrede se convierte en un infierno. Cuando aparece la infidelidad, se terminó todo. Qué peligroso es vivir en la ignorancia del Evangelio. Número 2. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? No solamente que era pecador, que era ignorante del Evangelio, que era un incrédulo, sino ¿qué más hizo Pablo? Versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pablo blasfemó. ¿Qué significa ser un blasfemo? Significa maldecir, llegó a renegar, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? ¿Usted ha renegado alguna vez de algo? ¿Sí? ¿Ha renegado? Yo creo que todos renegamos, ¿no? Renegamos de nuestra estatura, de nuestro aspecto físico, de dónde vivimos, de cómo somos, de dónde estudié, renegamos de los papás que nos tocó. Renegamos. Blasfemar es maldecir y renegar. Maldecir es hablar mal, ¿sí?
Hablo mal de mi familia, hablo mal de mi suegra, hablo mal de mi nuera, hablo mal de mis cuñados, hablo mal de la iglesia, hablo mal del pastor, hablo mal de las guías. Eso es blasfemar. Maldecir es renegar. Pero Pablo estaba haciendo eso contra Dios y contra los creyentes, contra los seguidores de Jesucristo. Entonces, él se convirtió en un perseguidor número 1. Él cazaba creyentes. Y miren el versículo 13, dice, habiendo sido perseguidor. Qué terrible, ¿verdad? Es una persona que no se da por vencido. No es que molesta, sino que es incisivo, que persigue. Dirían los jóvenes que es cargoso, ¿no? Que buscaba hacer daño. Una versión de la Biblia dice que Pablo, aparte de ser perseguidor, siempre vivía amenazando y promovía la violencia entre los cristianos, a los cristianos y entre los cristianos. Eso hacía Pablo. Era un blasfemo, un injuriador, un perseguidor, motivaba a la violencia, ¿no? Se le ocurrió un día, ¿no? ¿Qué tal si salimos hoy a matar cristianos? Y la gente se le sumaba. ¿Qué tal si salimos a perseguir creyentes? Y la gente se sumaba. Él era un injuriador. Un injuriador es una persona que ofende. Es una persona que está desacreditando siempre, que denigra y que insulta. Y creo que muchas personas decimos seguir a Jesús, pero hacemos lo que hacía Pablo. Insultamos, denigramos, desacreditamos, ofendemos aún a los mismos hermanos de la fe. Y yo le pregunto hoy día, hoy, ¿usted de qué se levantó renegando? Ay, tengo que cocinar de nuevo. Reniegan del transporte, ¿no es cierto? Del tráfico. ¿De qué reniega, no? De tener que madrugar, del tiempo que se nos va, ¿no? ¿De qué renegamos? Pablo tuvo eso en su vida. A veces admiramos cosas tan positivas de Pablo, pero la gran experiencia para llegar a ser lo que fue Pablo tuvo que ser transformada. Él era un hombre que renegaba, que incitaba a la violencia. Estamos en esta semana, la semana mayor, dicen muchos, ¿no? La Semana Santa. Mañana es Jueves Santo. ¿Y hoy miércoles no es santo? Ayer martes fue pico y placa para algunos. ¿Sabe que Dios o Jesús no murió por una Semana Santa? Él murió por vidas santas. ¿Sí? Y esas vidas implican 365 días que yo sea consciente de Dios, que yo no reniegue de Él, que yo no sea una persona ignorante en el Evangelio, que yo no sea incrédulo, que yo no promueva la violencia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas. Entonces, si usted entra en una semana de reflexión, hay 52 semanas al año, y entra en una semana de reflexión con el Padre, las 51 semanas vive de manera incrédula, apartada, rechazando a Dios. Y solo en la Semana Santa tratamos, entre comillas, de regocijarnos un poco, de meditar, y no tanto meditamos, ¿no? Más bien estamos meditando a dónde nos vamos del feriado. No meditamos en la palabra, meditamos que vamos a cocinar en el feriado, a dónde nos vamos a ir en el feriado, pero no estamos examinando nuestras vidas, qué pecados están en nosotros que necesitamos cambiar. ¿Cómo son sus actos en Semana Santa?
Hablábamos la semana anterior de la piedad, ¿verdad? La importancia de ser piadosos. ¿Logró tener 7 días de piedad? ¿Esta semana ya se le acabó? ¿O esta semana es donde usted se esfuerza a ser más piadoso, más amoroso, más santo, y a partir del día lunes otra vez borra y va de nuevo? Vamos a la gran experiencia, punto número 3. Pablo experimentó. ¿Qué experimentó Pablo? Hechos, yo quisiera que lean ustedes en su casa el libro de los Hechos del capítulo 9, donde relata toda la historia de la conversión de Pablo. Siendo Pablo pecador, ignorante en el Evangelio, pero tenía buena educación, ¿sí? Incitaba a la violencia y todo lo demás. En un día de esos que sale a cazar cristianos, a perseguir cristianos, se le aparece en el camino hacia Damasco un ángel del Señor, ¿no es cierto? Y de repente le rodea una luz brillante desde el cielo y él cae al suelo y Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Va a haber un día donde Jesús va a iluminar su vida y usted no se va a poder resistir. Usted tiene que caer de rodillas, usted tiene que rendirse. Jesús no le busca para torturarle, para matarle. Jesús busca para amarle, para levantarle. Y Jesús, yo me imagino tratando de abrazarle como a un niño, ¿no es cierto? Y el niño arisco, ¿no es cierto?, que corre y no se deja tocar, ni abrazar, ni saludar. Y Jesús le dice a Saulo en ese entonces, le dice: hey, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Jesús le dice: levántate, levántate. Esa palabra me encanta a mí, levántate. Le dice: levántate y anda a la ciudad que yo te voy a llevar, porque ahí tú vas a recibir algo, vas a recibir una visión. Fue tanto la luz que él recibió que quedó ciego y solamente escuchó la voz: levántate y anda. Allá en la ciudad te va a recibir una persona que se llama Ananías, y esta persona tienes que ir y va a orar por ti y te va a regresar la visión y vas a ser lleno del Espíritu Santo y tú tendrás una tarea importante que hacer. Esta palabra, levántate. Si usted cree que el pecado le está ganando a su vida, que usted no puede dejar aquello que le ofende a Dios y que está ahí en sus venas, en su sangre, y se siente en el piso, hoy Jesús le dice: hey, levántate. Levántate. Levántate de ese pecado. Levántate de esa manera de vivir, que yo te voy a dar una nueva visión, que yo te voy a dar una misión, que yo te voy a llenar del Espíritu Santo. Él fue recibido en misericordia. Fue recibido por gracia. Dios fue piadoso con Pablo, no lo eliminó, lo tomó y lo transformó. No se deje engañar por esos pensamientos de que no, yo soy un pecador y Dios no me va a perdonar y me va a mandar un rayo que me parta y mi vida está perdida y estoy condenado. No, el Señor le dice: levántate. Levántate de ese orgullo, levántate de esa vanidad, levántate de la manipulación, levántate de la mentira, levántate de los celos. Levántate de las calumnias, de las injurias, levántate de la violencia. Eso experimentó Pablo. Y eso es algo hermoso. Luego, el punto número 4, ¿qué descubrió Pablo? Pablo descubrió, el versículo 14 de 1 Timoteo dice: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, ¿sí? Fue más abundante que mi pecado.
Y Romanos dice que donde hay pecado, sobreabunda el amor de Dios, sobreabunda la gracia. Uno de los apóstoles, de manera despectiva, dijo: ¿algo bueno puede salir de Nazaret? De un pueblo chiquito, quizás había mucha maldad. ¿Algo bueno puede salir de ahí? De donde hay pecado, donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios es mayor que cualquier cantidad de pecado que usted pueda tener. Que en el lugar donde usted puede vivir, donde usted se puede desenvolver, la gracia de Dios es más abundante si usted deposita el amor y la fe en Cristo Jesús. Cinco, ¿en qué se convirtió Pablo? ¿En qué se convirtió Pablo? Pablo se convirtió en un ejemplo de longanimidad. ¿Sí? De longanimidad. Y la longanimidad es sinónimo de generosidad. Se convirtió en un ejemplo de ser una persona generosa, noble y paciente para con el Señor, y el Señor para Pablo. ¿En qué se convirtió Pablo? En una persona generosa. Y sabe que una persona generosa, cuando practica la generosidad y la longanimidad del Señor en su vida, es la única que le mueve a levantar a otra persona de la adversidad. ¿Sí? Si vemos a una persona que está caída y yo tengo longanimidad del Señor, la generosidad del Señor, la gracia de Dios, esa gracia del Señor me mueve para levantarle a otra persona que está caída. Y esa persona es movida al arrepentimiento. Hay muchos alcohólicos, drogadictos, hay mucha gente que está en adicciones, que está en anorexia, en bulimia, que necesita ser levantada. Con la generosidad, la nobleza y la paciencia que el Señor nos da cuando Él nos llama y cuando tenemos un encuentro personal con Él. Y 6, ¿qué decidió Pablo? En el versículo 17, Pablo decidió adorar al Señor, porque lo reconoció como al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno viene a los pies del Señor, después de haber sido un pecador, un perseguidor, un incrédulo, un ignorante del Evangelio, Dios lo toma, lo da una visión, lo da una misión, ¿sí? Y Pablo dice que él salía después a las sinagogas a compartir que de tal manera de Jesús, de su experiencia con Jesús, que nadie le podía contradecir que Jesús es el Hijo de Dios. Hablaba de una manera tan firme, tan clara, y hablaba tan convencido de que nadie podía reclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Un creyente tiene que hacer eso, tiene que decidir compartir de Jesús. Y la próxima semana vamos a ver un testimonio, un ejemplo de un testimonio. Ustedes han escuchado mucho de esto, ¿no es cierto? Anita siempre está pidiendo, ¿alguien tiene un testimonio? Pero vamos a aprender a elaborar bien nuestro testimonio. Todos tenemos nuestro testimonio. De que todos no lo sabemos compartir es otra cosa. Vamos a aprender a dar nuestro testimonio de cómo ha sido nuestra conversión en Cristo Jesús, al igual que Pablo lo hizo en su gran experiencia en su camino a Damasco. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a tener una gran experiencia con Él. Una gran experiencia con Él. Vamos a orar.
Vamos a orar y vamos a pedir a las hermanas para recoger los diezmos y las ofrendas. Padre, en esta mañana yo quiero agradecerte porque tu palabra es maravillosa y siempre tu mensaje, Señor, trae bendición a nuestras vidas, y cuando llega a nuestras vidas de manera real, Señor, no nos podemos callar, no nos podemos detener, debemos enseñar y transmitir lo que vamos aprendiendo a otros. En verdad, como Pablo, Señor, hoy nos damos cuenta que Pablo era antes otro, que él hizo cosas que no te agradaban a ti, pero llegó el momento donde él experimentó de tu amor, de tu presencia, Señor, y tú lo llamaste y lo dijiste: levántate. Le diste, Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que descubra la gracia abundante que hay en Cristo Jesús y él pueda ser una nueva persona. Ahora nosotros tenemos al apóstol Pablo como un gran referente y un gran ejemplo, Señor, en ser misionero, en llevar tu palabra a otros lugares. Enséñanos a nosotros, Padre, a reconocerte como Él lo reconoció. Al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, a ti sea todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias te damos por el trabajo, por la vida, por la familia, por la casa, por la salud, por todo, Señor. Que nunca reneguemos nada de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque todo tiene un propósito para nosotros. Hoy queremos ofrendar y diezmar con alegría de corazón. Lo hacemos por obediencia, Padre Santo, no porque tú necesites nuestro dinero. Nosotros necesitamos de ti. Te alabamos, Señor. Bendice las manos que pueden dar, pero bendice, Señor, aún más a aquellos que no pueden hacerlo. Provéeles trabajo, empleo. Dale, Señor, creatividad, emprendimiento. Sé tú abriendo los cielos, Padre, y derrama el recurso que cada uno necesita. Estamos en tus manos. ¿A dónde más iremos, Señor? Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, y en ti estamos seguros. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén.